Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar con el abogado, a compartir con el abogado André Felipe Arroya de Montoya, quien ha venido abordando de tiempo atrás el tema de expropiación. Hemos hablado de varios temas concretos, varios tópicos en el área de expropiación pública y judicial, expropiación administrativa y judicial, en la operación pública, expropiación propiamente dicha. Hemos abordado los errores judiciales en la expropiación administrativa y judicial. Hemos abordado el valor de la prueba del avalúo como prueba pericial dentro del proceso de expropiación. El día de hoy, con el abogado Andrés, vamos a abordar los principales errores administrativos en la operación pública de expropiación. Y en esa línea, los temas que vamos a trabajar con Andrés vienen desde la experiencia adelantada en la representación en varios procesos, tanto de expropiación pública, administrativa como judicial, y también del estudio y el análisis de la jurisprudencia en la materia. Entonces, en ese orden de ideas, recordamos que André Felipe es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, socio fundador de la firma profesional Arroyave y Asociados Consultores, asesor jurídico de entidades públicas y privadas, y sus áreas de práctica son principalmente la contratación estatal y el derecho de expropiación. En la agenda propuesta por el abogado André Felipe se hará una introducción al tema y se abordarán 5 tópicos principales: errores administrativos en el proceso de expropiación propiamente dicho, y finalizando la sesión estaremos abordando las preguntas o inquietudes que ustedes tengan sobre la materia. Entonces, sin más preámbulo, los dejo en la compañía del abogado André Felipe para que nos cuente cuáles son los principales errores administrativos en la operación pública de expropiación. Eh, Buenas tardes, ¿me escuchan? Listo, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este momento para esta charla. Agradecemos a las personas que se han interesado por participar de la misma y solicitamos que ayuden a multiplicar esta información, que es algo de retroalimentación para todas las personas que se han visto afectadas por operaciones públicas de expropiación o personas que en su quehacer diario intervienen en este tipo de acciones y este tipo de operaciones que son de naturaleza pública. Como Jonathan lo manifestaba, pues hemos abordado desde diferentes líneas lo que es la operación pública de expropiación. El día de hoy, desde con, con un panorama muy respetuoso y desde el ejercicio profesional y el estudio de la materia, pues se han podido advertir algunos errores o algunas falencias que tienen normalmente las entidades públicas durante el proceso de gestión previa para la adquisición de predios que se van a llevar pues, al desarrollo de algunas obras públicas. Y hago la claridad de que estos errores que vamos a identificar hacen parte de ambas modalidades, tanto en la modalidad judicial como en la modalidad administrativa, porque son errores que se han identificado durante la etapa de lo que comúnmente conocemos como sede administrativa. Sin más preámbulos, toca recalcar que la operación pública de expropiación es una operación a través de la cual el Estado obliga a un particular despojarse de la disposición jurídica y material de un inmueble, ya sea a través de un precio en el cual se genera una enajenación voluntaria o ya sea a partir de una indemnización en la cual se ordena
la expropiación del inmueble pretendido por la entidad, y como compensación de esta carga pública, pues le asiste al afectado una indemnización para reparar este perjuicio. El primer error que vamos a tocar en el día de hoy corresponde a establecer obligaciones a cargo de los sujetos afectados no contempladas en la ley. De la estructura del orden jurídico a nivel general, las únicas disposiciones normativas que asignan una obligación específica al sujeto afectado con la expropiación son el artículo 58 de la Constitución Política, de la cual se desprende la función social que tiene la propiedad y del cual se determina la obligatoriedad que tiene el particular de enajenarla en beneficio del Estado, esa titularidad o ese hecho de propiedad que tiene. Y en un segundo lugar, la otra disposición que establece una obligación clara a cargo del sujeto afectado es el numeral sexto del artículo 399 del Código General del Proceso, que impone una carga procesal al afectado a partir del cual le indica que para poder oponerse a la expropiación, al valor de la expropiación, en el caso de la modalidad judicial, este debe aportar con sus observaciones o con la objeción de la contestación de la demanda, debe aportar un avalúo so pena de que se rechace la observación o la objeción que se hace, ese avalúo. De resto, no existe ninguna otra disposición legal que indique al sujeto afectado con la actividad de expropiación tenga que asumir alguna carga adicional. Según la estructura legal y jurisprudencial de la figura, recordemos que la operación pública de expropiación se basa en 3 etapas específicas. La primera, con la oferta de compra, que es el momento a partir del cual inicia la operación. La segunda etapa, que es la etapa de enajenación voluntaria o de negociación directa. Y la tercera etapa, que es la expropiación propiamente dicha. Esta actuación corresponde, por lo general, corresponde a la entidad pública adquirente adelantar el proceso o las actuaciones necesarias tendientes a la adquisición del predio como tal. Pero en esta actuación, la entidad no se debe olvidar de que tiene unas finalidades que son específicas con relación a los ciudadanos, y es de garantizarle los derechos a todos los ciudadanos, en especial a los afectados con este tipo de operaciones de expropiación en virtud de los mandatos constitucionales que los protegen. Sin embargo, en la práctica se observa que previo a la notificación de la oferta, los programas de gestión predial contemplan actividades de caracterización física, caracterización social, caracterización económica, tanto del predio como de las personas afectadas, sean estos propietarios, poseedores, locatarios o arrendatarios de los mismos. Esta caracterización lo que permite a la entidad es establecer unas condiciones físicas, y unas condiciones económicas que le permiten proyectar o tener un estimado del presupuesto que va a requerir para hacer la adquisición predial de dicha propiedad. En estas diligencias es común que las entidades soliciten a los afectados información y documentos relacionados con estos parámetros de caracterización que generalmente se aplican y que, tratándose en el caso de infraestructura de transporte, pues ya están regulados, de alguna manera están determinados de manera enunciativa en la resolución 898 del 2014. Sin embargo, es muy común encontrar que la entidad pública, pese a que la obligación de identificar esos perjuicios
y de cuantificar esos daños en principio es una obligación a cargo de la entidad, en virtud de que ellos son los que deben de garantizar que tanto el precio o la indemnización resulten justos a los intereses tanto de los intereses colectivos como de los particulares. Es común encontrar que las entidades públicas trasladan esta obligación a los sujetos afectados con la expropiación a través de comunicados a partir de los cuales les indican que tienen unos tiempos límites para entregar cierta documentación, dígase certificados de existencia de representación, balances generales de las sociedades o de la persona natural, ¿cierto? Certificaciones de contadores públicos, contratos como tal, indicándoles en esa comunicación que si no se allega la información en el tiempo que ha determinado la entidad, pues más adelante, ni en la oferta, ni en el momento de la etapa de expropiación propiamente dicha, pues se le reconocerán esos valores. Esto es una irregularidad que encontramos, en primer lugar, porque la obligación de establecer un precio justo es de la entidad adquirente y no del afectado. Sin lugar a dudas, hay un interés por parte del afectado de que se le reconozcan todos los perjuicios que se ocasionan con la operación, pero no es una obligación propia del ciudadano, sino que es una obligación legal y constitucional que tiene la administración pública de garantizar y de actuar conforme a la moralidad pública y garantizar los derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, hay que recalcar que de acuerdo a las etapas que tiene la operación pública de expropiación, es solamente hasta el momento de la notificación de la oferta de compra, a partir de la cual el ciudadano puede hacer ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, motivo por el cual esta actuación previa de la entidad con ocasión a la gestión predial y con ocasión a la caracterización que generalmente se llama ficha predial, es una actuación que no vincula para nada al afectado, sino que es una actuación propia de la entidad previa para el inicio de la operación pública, pero que de ninguna manera vincula los intereses del afectado. Esta irregularidad crea ciertas desventajas que perjudican al ciudadano, toda vez que es posible dejar por fuera perjuicios y situaciones identificadas o generadas con posterior a la caracterización. Es muy común que en el momento de hacer la caracterización, pues las personas o las personas afectadas de la operación pues no tengan el acompañamiento técnico y jurídico para determinar bien cuáles pueden ser esos perjuicios que van a causar con la operación. Entonces, al la entidad cerrarse o tener como imposible el reconocimiento de otros perjuicios identificados con posterioridad a esta caracterización, pues estarían dejando por fuera perjuicios distintos a los contemplados inicialmente en la ficha predial y que por ende pues rompería la igualdad frente a las cargas públicas de estos ciudadanos afectados con la operación. En segundo punto, también es común que el término en el que se realiza la caracterización y el término en el que se realiza la notificación de la oferta de compra normalmente son tiempos prolongados, motivo por el cual existen algunos cambios fácticos o jurídicos que implican una identificación, una tasación distinta de los perjuicios. Es decir, si la entidad realiza su caracterización o su ficha predial en el 2018, decir algo, pero la notificación de la oferta de compra se realiza en el 2020, es muy posible que esa información y que esa documentación con la que se realizó la ficha predial, pues efectivamente no corresponda a la situación fáctica y jurídica del inmueble y de las relaciones personales que se susciten por parte del inmueble, trátese de un contrato de arrendamiento o trátese de una situación financiera de una sociedad comercial que está en un cambio constante.
Entonces, limitar esta identificación y esta cuantificación del perjuicio exclusivamente en la etapa de caracterización, sin dudas es una irregularidad que afecta a todas luces los intereses de los ciudadanos afectados con la operación pública de expropiación. El ordenamiento jurídico permite al ciudadano afectado ejercer su derecho de contradicción en varios momentos. El primer momento, como se manifestó ahora, es en la etapa de enajenación, a partir del cual el ciudadano a través de solicitudes puede pretender de que la entidad solicite la revisión y la posible impugnación del avalúo basado en unas observaciones de carácter técnico jurídico que revistan en el informe evaluatorio como tal. En segundo lugar, el ciudadano afectado tiene la posibilidad en sede administrativa de interponer el recurso de reposición, independientemente de la modalidad de expropiación. Este recurso es un recurso que no es obligatorio, pero que es otro momento a partir del cual el ciudadano afectado puede hacer uso de su derecho de defensa y contradicción. En sede judicial, en cualquiera de las dos modalidades, sea expropiación judicial o sea expropiación administrativa, pues el ciudadano tiene la facultad de pretender la nulidad y el restablecimiento del derecho con base en el acto administrativo o de controvertir el precio indemnizatorio a partir, como se manifestó anteriormente, con el apoyo de otro avalúo corporativo. En definitiva, la operación de expropiación permite al ciudadano identificar daños y cuantificar perjuicios hasta el control judicial, es decir, la interpretación y el traslado a la prestación por parte de algunas entidades públicas con relación a la información, a los documentos y a la identificación de los perjuicios previo a la notificación de la oferta de compra, es decir, en la etapa de caracterización, no vincula de ninguna manera al ciudadano afectado, pues este, como se manifestó, tiene otras tres oportunidades procesales para identificar y cuantificar otros perjuicios derivados de la operación pública de expropiación, por lo que corresponderá a la entidad pública, una vez se adviertan estos perjuicios y se acrediten por parte del afectado, pues, reconocerlos ya sea en sede administrativa o en sede judicial. El segundo error que queremos socializar es no satisfacer materialmente la etapa de enajenación voluntaria o negociación directa. Eso es un error demasiado común, ocurre tanto para la modalidad de expropiación judicial como administrativa, y creo pues personalmente que hay alguna injerencia también de tipo legislativo en esta aplicación. Sin embargo, sí se adecua a un error de interpretación y aplicación de la norma por parte de algunas entidades públicas. Resulta que en la operación pública de expropiación se sustenta en el artículo 58 de la Constitución y tiene un marco general, legal, correspondiente a la Ley 9 de 1989 y a la Ley 388. Y tiene unas disposiciones específicas dependiendo del sector o del entorno en el que incursiona la operación pública. Hay por ello disposiciones específicas para infraestructura de transporte, hay disposiciones específicas en temas agrarios, hay disposiciones específicas en temas de puertos y transportes, hay disposiciones específicas en temas de reforma urbana. Sin embargo, todas estas disposiciones específicas tienen una revisión general tanto a la Ley 9 de 1989 como a la Ley 388, es decir, que estas disposiciones, en lo que no esté regulado en ellas, pues se deberá remitir como al marco general, que son estas dos normativas que acabamos de referenciar. Y pasa algo muy curioso, que es lo siguiente: la Ley 388 modificó
y derogó algunas disposiciones de la Ley Novena de 1989, la cual tiene vigente algunas disposiciones y que son obviamente normas de orden público y que son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas. El inciso primero del artículo 13 de la Ley Novena establece lo siguiente: corresponderá al representante legal de la entidad adquirente, previa a las autorizaciones estatutarias legales respectivas, expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El oficio entenderá la oferta de compra, la transcripción de las normas que reglamenten la enajenación voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble y el precio base de negociación. Esto en realidad pues es como lo que nos interesa de este texto normativo. En la Ley Novena de 1989, el legislador textualmente indica que el valor que arroja el avalúo comercial y que es notificado o presentado al ciudadano objeto de la operación es un precio base, es decir, un precio de referencia a partir del cual se pueden llegar a concertar valores diferentes, valores distintos, y se puede llegar a concertar la negociación de las condiciones de pago. Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial esta jurisprudencia constitucional, tanto en la sentencia C-153 del 94, en la sentencia 1074 del 2002 y en la sentencia 476 del 2004, la Corte ha sido pacífica en el entendimiento de esta figura y ha precisado que la oferta de compra es un precio base de negociación a partir del cual la entidad interesada y el sujeto expropiado pueden debatir el precio definitivo y las condiciones de pago. Sin embargo, en la práctica es común que las entidades no le den aplicación a esta regla, basados en una interpretación literal de otras disposiciones normativas, tales como el artículo 61 de la Ley 388, que establece que el precio de adquisición será igual al avalúo comercial. Esta disposición es una disposición que está vigente, que fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Sin embargo, en esa sentencia C-1074, que fue donde se realizó el ejercicio de exequibilidad de la norma, la Corte Constitucional indicó claramente que de la Ley Novena de 1989 y de la Ley 388 del 97 se infiere que durante la etapa de negociación, tanto del proceso de expropiación por vía judicial como del proceso de expropiación por vía administrativa, la negociación comprende la posibilidad de modificar el precio base señalado en la oferta. En la misma sentencia, la Corte, en otra parte, indica que a pesar de las limitaciones en las que infiere el legislador, es decir, a partir del momento en el que dice que el precio debe ser igual al valor comercial, la Corte dice que esto es una limitación. Sin embargo, indica que es una posibilidad de las partes discutir el precio de compra y su forma de pago. Y en caso de que lleguen a un acuerdo, pues la entrega del bien, la transmisión del dominio y el pago del precio se harán de conformidad con su voluntad. Acá hay que recalcar algo, y es lo siguiente: dentro de la operación pública de expropiación hay una etapa de enajenación directa o de enajenación voluntaria o de negociación directa, y una etapa de expropiación propiamente dicha. En la etapa de enajenación o de negociación directa se trata simplemente de un acuerdo de voluntades entre las partes. Lo único que estaría limitado el ciudadano afectado es que tiene la obligación de transmitir el inmueble en beneficio de la entidad adquirente. Sin embargo, el acuerdo no se escapa de un contrato propio de compraventa en el que tanto la entidad adquirente como el ciudadano afectado tienen todas las posibilidades de concertar un precio distinto, porque se supone que es un contrato bilateral
que es un contrato conmutativo y que corresponde a la voluntad de las partes. No obstante, en la práctica, las entidades públicas se limitan a notificar la oferta inicial y se niegan a concertar precios diferentes o condiciones de pago distintas. Esta actuación irregular o esta interpretación y aplicación incorrecta de las disposiciones normativas, en especial de las decisiones constitucionales, reduce la etapa de enajenación o negociación directa a un aspecto meramente formal, en la que el afectado solo puede aceptar o asumir las consecuencias de la etapa de expropiación propiamente dicha, y en la que las entidades públicas, por lo general, hacen comunicaciones verbales y escritas tendientes a anular la libre voluntad de los ciudadanos. Es muy común que posterior a la notificación de la oferta, si no se ha recibido ninguna comunicación de aceptación o de rechazo por parte del ciudadano, pues, las entidades públicas conminen a través de comunicados a los ciudadanos indicando que acepten los términos de la oferta, so pena de irse pues, al proceso de expropiación en el que van a perder beneficios tributarios, en el que van a perder algunos de los perjuicios que ya fueron identificados dentro de la oferta, o en ocasiones a indicar de que se van a hacer unos pagos inferiores a los informados en la notificación de la oferta. Esto es una irregularidad de la administración porque impone unas cargas adicionales de la operación y se erige como una violación de la Constitución en relación con la primacía de esta sobre las leyes y los efectos erga omnes de las sentencias de constitucionalidad. Recordemos que existen diferentes fuentes del derecho, ¿cierto? La primera fuente del derecho es la Constitución. En un Estado constitucional existe una prevalencia de la Constitución, por esto esta debe prevalecer sobre las demás disposiciones, y la interpretación de las normas de menor rango, en este caso de la ley y en este caso de los decretos, pues se deben de interpretar a la luz de las disposiciones normativas. A la altura de las normas constitucionales se encuentran las sentencias de constitucionalidad, que son las interpretaciones y las decisiones judiciales que emite la Corte en virtud de la interpretación y la aplicación de la Constitución, motivo por el cual estas sentencias son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas en el proceso de esta operación de expropiación. El tercer punto, el tercer error que se logra advertir es que las entidades públicas no hacen uso de la prerrogativa de revisión e impugnación de los avalúos contratados. Generalmente, las entidades públicas contratan, ya sea con las lonjas o con personas naturales o jurídicas afiliadas a las lonjas, los avalúos comerciales, a partir de los cuales se apoyan la oferta de compra o el precio indemnizatorio en esta operación pública de expropiación. Este avalúo comercial es un informe técnico que le permite a la entidad adoptar decisiones frente al precio o indemnización, y es contratado, como se manifestó, generalmente con las lonjas o con algunos afiliados. Por lo que existe efectivamente un contrato de prestación de servicios a partir del cual el profesional evaluador pues, mantiene una independencia con relación a la entidad que lo contrata, y obviamente está obligado tanto al cumplimiento de la normatividad referente al tema de avalúos como a la normativa referente a la actividad como tal de evaluador, y al contrato donde se determina cuál va a ser el alcance del objeto evaluatorio. Del artículo 15 del decreto 1420 y en el artículo 24 de la ley 16 se establece una facultad para la entidad contratante del avalúo de pedir la revisión o la impugnación del mismo, pero se establece como una prerrogativa que tiene la entidad. Si bien estas dos disposiciones establecen que es una facultad, es decir, que no es un deber legal de la administración,
Lo cierto es que en otras disposiciones normativas sí existe una obligación legal de que las entidades públicas revisen y verifiquen los productos o los servicios por ellas contratados. Resulta que en la administración pública, pues, por ser recursos públicos, las entidades tienen unas obligaciones a su cargo y una de esas obligaciones es hacer la supervisión de los contratos. En el artículo 83 de la ley 1474 del 2011 se establece claramente que corresponderá a la entidad contratante, entidad pública, independientemente del régimen contractual que aplique, es decir, si aplica Estatuto General de Contratación de Ley 80 o sea régimen exceptuado, la entidad pública debe realizar una supervisión a ese contrato que, que celebra. Esto implica que esta entidad contratante deba revisar los avalúos entregados a fin de verificar si estos cumplen con los parámetros normativos establecidos en distintas disposiciones. Trátese del decreto 1420, la resolución 620 o la resolución 898, independiente o correspondiente al entorno en el que se está incurriendo en la operación y al alcance del contrato. Sin embargo, en la práctica, las entidades se limitan a transcribir en la oferta el precio que se propone en el informe valuatorio y se anexa dentro del proceso de notificación de la oferta de compra, trasladando al interesado esta carga que es legal y que es de la entidad para que sea él quien haga las objeciones, quien haga la revisión del avalúo como tal, si es que tiene algún interés. La irregularidad se presenta por lo siguiente. En principio, pues, la entidad tiene la obligación de verificar que el producto o el servicio entregado por el perito evaluador pues, corresponda primero con el alcance contractual y segundo, que sí le esté dando cumplimiento a la normatividad. La entidad no lo está haciendo y traslada esta obligación a la persona afectada y la entidad no guarda o no toma postura en el aspecto técnico de la evaluación como tal. Simplemente pues, se limita a transcribir el informe técnico del evaluador sin revisarlo y se limita a trasladar al perito pues, algunas objeciones cuando se presentan por parte del afectado sin entrar a verificar si el avalúo satisface las prerrogativas de tipo técnico y legal que establecen las diferentes disposiciones normativas. Es necesario recordar que el objeto principal de la administración pública es velar por la satisfacción de la necesidad colectiva y garantizar los derechos de los ciudadanos. En la operación pública de expropiación, el afectado no es una contraparte de la entidad pública, por lo que es necesario que la entidad despliegue acciones pertinentes para ellos. Es muy común que en la práctica se dé un tratamiento como de contraparte entre lo que es la entidad, el perito contratado por la entidad y el ciudadano afectado, pero tanto el perito como la entidad tienen que ser independientes, autónomos y ambos deben de garantizar que efectivamente se le dé cumplimiento tanto a los parámetros legales como a los parámetros técnicos. Esta irregularidad aumenta las cargas a las que está obligado el afectado en la función social de la propiedad, en cuanto requiere realizar un ejercicio técnico y jurídico juicioso que permita advertir los errores del informe evaluatorio, obligación que en principio le corresponde a la entidad pública en virtud de un mandato constitucional, en virtud de un mandato legal y en cuanto es esta entidad pública quien tiene mejores condiciones técnicas, jurídicas y económicas para validar y revisar si efectivamente el informe evaluatorio sí cumple con los parámetros normativos. Es común encontrar, sobre todo cuando hablamos de procesos de infraestructura, la Agencia Nacional de Infraestructura dentro de los contratos de concesión exige
que los informes evaluatorios sean conforme a los avalúos corporativos. Y corresponde a la entidad concesionaria pues, contratar con una lonja este tipo de avalúos. La revisión preliminar, si el avalúo es corporativo o no, es una obligación de la entidad pública, porque la entidad pública está pagando por ese servicio. Es decir, si yo contrato un avalúo corporativo y el contratista me entrega un avalúo comercial que no es corporativo, la primera revisión la debe hacer la entidad pública, porque el contratista está entregando un servicio o un producto que no corresponde con el alcance contractual pactado. Si el avalúo que me entrega, el informe evaluatorio que me entrega la entidad que se contrató para tal fin, no cumple con los parámetros legales del artículo del decreto 1420 o de la resolución 620 del 2008, o no cumple con los parámetros de la resolución 898 del 2014, corresponde a la entidad pública solicitar la revisión y la impugnación del avalúo, porque no es de recibo que la entidad pública contrate un servicio y que reciba un servicio distinto, porque en ese caso pues ya estaríamos como incursionando pues como en otra irregularidad diferente, que no solamente es falta de supervisión del contrato, ¿cierto?, que afecta directamente al ciudadano objeto de la operación de expropiación, sino que estaríamos en virtud de una certificación o un recibo de satisfacción por parte de una entidad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas que administra recursos públicos y que está certificando y recibiendo satisfacción un producto o un servicio que no cumple con los parámetros normativos sobre la materia. En definitiva, esto es una irregularidad que perjudica y que, como se sostuvo, pese a que tanto en el decreto 1420 como en la resolución, como en la ley 1568 estableció como una prerrogativa de la entidad, existe otra disposición normativa que obliga a la entidad, en virtud de la supervisión contractual, de validar que el avalúo efectivamente sí se haya elaborado y presentado conforme a las disposiciones legales que son de orden público, con el fin de que se pueda certificar y se pueda pagar el servicio realmente contratado. El cuarto error que se va a socializar en esta charla es limitar el precio indemnizatorio al valor comercial del inmueble o comprender exclusivamente los daños tarifados en la resolución 898 del 2014. En la oferta, con base en el avalúo y a la información obtenida por parte del ciudadano afectado, la entidad propone un precio base de negociación. Si esta etapa fracasa, pues corresponde a la administración ponderar los intereses colectivos y particulares para determinar el precio de la indemnización, el cual no necesariamente corresponde con el de la oferta. Es necesario recalcar que existe una diferencia entre el precio de la oferta y la indemnización. En primer lugar, porque el precio corresponde a un contrato bilateral y a una enajenación voluntaria, una negociación directa, en la cual consienten ambas partes, tanto entidad adquirente como enajenante, sujeto de la operación pública de expropiación. Sin embargo, el precio indemnizatorio o la indemnización cumple un papel totalmente distinto, porque aquí ya no hay un acuerdo, sino que debe existir un acto administrativo motivado, justificado, debidamente acreditado y soportado a cargo de la entidad pública adquirente, a partir del cual se deben determinar adicional al precio de la oferta los demás perjuicios, sea a título de daño emergente o sea a título de lucro cesante, que se originan o que tienen relación con la operación pública de expropiación. En principio, la entidad pública pues, no está obligada a tasar de manera detallada los perjuicios, pero como se manifestó, pues si hay una concertación con el precio, con el ciudadano, se tratará entonces en su momento no de una indemnización, sino de un precio de una negociación, en este caso de una
de una compra por un predio. Pero ya tratándose de la indemnización, debe asumir un papel distinto la entidad, porque la indemnización, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cumple tres funciones, a saber, dependiendo de los intereses o dependiendo del contrapeso que se genera en los intereses colectivos y los intereses particulares del afectado. Función que se trató o se amplió en otra charla, acá solamente vamos a hacer como referencia a ella, y es que hay una función reparatoria, que esta función opera de manera general a partir de la cual se reconoce tanto el daño emergente como el lucro cesante de la operación. Es la que procede en términos generales, pero hay otra función que es compensatoria, que es a partir de la cual o se aplica a partir de la ponderación que se hace de intereses colectivos y intereses privados, donde hay un mayor peso de los intereses colectivos, motivo por el cual pues, le asistirá a la entidad pública únicamente compensar el perjuicio que se genera con la afectación. Es decir, es posible que en esta función compensatoria no se tenga en cuenta el lucro cesante, sino únicamente el valor comercial del inmueble. Pero existe otra función, que es una función más garantista, que es una función más integral, que es la función restitutiva. Y esta función opera cuando los intereses particulares prevalecen sobre los colectivos. Esta función generalmente procede cuando el ciudadano afectado con la operación es un ciudadano con especial protección del Estado. Trátese de personas adultas mayores, trátese de personas que están en una situación de discapacidad o para bienes especialmente protegidos como la empresa o para categorías específicas o de algunas figuras, trátese como patrimonio de familia inembargable, afectación a vivienda familiar, madres cabeza de hogar, padres cabezas de hogar. En estos escenarios le corresponde a la entidad realizar un ejercicio de ponderación que permite identificar cuál de los intereses adquiere un mayor peso y con base en eso establecer la indemnización. Es por eso que ese informe general, ese informe específico o el avalúo que se hace cumple unos parámetros que son de alguna manera generales de reconocimiento de algunos daños y de algunos perjuicios y obviamente del reconocimiento del valor comercial del inmueble, pero que se queda corto tratándose de la ponderación de estos intereses porque esto es una obligación propia de la entidad pública y no de ejercicio propio del ejercicio evaluatorio. La Corte Constitucional en la sentencia C-1074 es muy enfática en establecer que la indemnización debe ser justa, es decir, que debe ser fija teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado, y por lo tanto esos intereses deben ser ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la hará el juez civil en el evento de la expropiación por vía judicial y la entidad expropiante o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa. Entonces, el informe evaluatorio como tal es una herramienta que tiene la entidad en el cual se apoya una oferta comercial y que corresponde a un precio base de negociación. Sin embargo, cuando entramos en la etapa de la indemnización, ese informe será un apoyo de la entidad, pero corresponde a la entidad, por obligación y por mandato constitucional y legal, realizar el ejercicio de ponderación a fin de satisfacer la obligación de justicia que implica esta operación pública de expropiación. En ningún momento esa obligación puede ser trasladada al informe evaluatorio. En primer lugar, porque el perito no tiene la competencia sobre eso. Y en segundo lugar, porque es la administración en la que en su momento está administrando justicia, tratándose de expropiación administrativa, porque es el momento a partir del cual el legislador le otorgó temporalmente unas funciones de administrar justicia con el fin de generar una mayor eficiencia en la adquisición de los predios. Por otro lado,
dentro de la resolución 898 del 2014 se establece tanto en el artículo 17 como en el artículo 18 una enunciación de algunos perjuicios ya identificados que se generan con la operación pública de expropiación. Sin embargo, es necesario recalcar que estos daños son enunciativos, es decir, generalmente son los que se ocasionan con la operación, pero en el informe evaluatorio pues corresponde al perito, en este caso, identificar si proceden o no proceden los daños tarifados en esta disposición normativa o si por el contrario es necesario adicionar otros daños que no están relacionados en la resolución 898, pero que de alguna manera también se generan con ocasión de la operación pública de expropiación. El error en este caso es que las entidades públicas generalmente dan una interpretación taxativa de estos daños, por lo que generalmente tienden a no reconocer daños adicionales a los que están identificados en esta resolución, siendo obviamente esto es un error que afecta los intereses de los ciudadanos afectados, que ven cómo, a pesar de que se identifican, se cuantifican y se acreditan otros perjuicios, las entidades públicas son se limitan única y exclusivamente al reconocimiento de los daños que aparecen en la resolución 898. Por último, vamos a socializar el quinto error, que es darle validez y valor probatorio exclusivamente al avalúo contratado por la entidad. Resulta que en la ley 388 y en la ley 1682 se establece que el precio debe corresponder con el avalúo comercial. Sin embargo, la norma no hace alusión a que ese valor comercial necesariamente deba corresponder con el avalúo que contrata la entidad estatal. Razón por la cual es perfectamente posible que la decisión final de la administración, ya sea tanto de la negociación de la oferta de compra o ya sea de la indemnización, esté sustentado en un avalúo presentado por la parte afectada en este caso. Recordemos que como se manifestó pues, en la etapa de negociación o de enajenación voluntaria, pues, la parte afectada tiene la posibilidad de concertar un precio. Generalmente, para poder concertar ese precio, pues, la persona afectada hace un avalúo comercial a partir del cual se evidencian algunas diferencias o algunas distancias en cuanto a métodos y en cuanto al valor real del inmueble como tal. Esto quiere decir que la entidad perfectamente puede adoptar el avalúo aportado por el ciudadano, porque es un avalúo obviamente también comercial que cumple con los parámetros normativos. Sin embargo, en la práctica las entidades se apegan generalmente al avalúo por ellas contratado, así existan reparos o irregularidades del mismo. En sede judicial, en cambio, el juez hace una comparación tanto del informe aportado por la entidad como el informe aportado por el ciudadano afectado, dándole prioridad al que reúna las mejores condiciones o satisfaga las exigencias como tal del operador jurídico. Es necesario reiterar que la profesión valuatoria se materializa a través de unos principios de objetividad y de neutralidad, motivo por el cual no debe corresponder a intereses exclusivos de la entidad ni del particular, por lo que partiendo del principio de la buena fe, todos los informes deben atender los intereses de ambas partes y obviamente de corresponder con los parámetros técnicos y normativos establecidos por el legislador. Partir de la presunción de mala fe de que el informe que presenta el ciudadano afectado con la operación solamente está amañado o solamente
representa los intereses del afectado. Es una actuación irregular por parte de las entidades públicas que limita el ejercicio del derecho de contradicción de los ciudadanos afectados. Es muy común que derivado de los procesos paquidérmicos de la administración, es muy posible que los avalúos generalmente que presentan las entidades públicas se han realizado en algunos tiempos que son prolongados y que al momento que se notifica la oferta de compra, pues efectivamente ya se han generado diferencias de precio, con ocasión a cambios en la reglamentación urbanística, con ocasión a cambios en la destinación económica del inmueble, que afectan sin lugar a dudas el precio real y las condiciones fácticas reales al momento de la compra del inmueble. Sin embargo, como se manifestó, es muy usual que la entidad pública, de alguna manera, un término coloquial, se case con el informe que contrató. Sin embargo, nada impide, como se manifestó, a que la administración pueda contratar, llegar al acuerdo de voluntades con base en el avalúo presentado por el ciudadano obligado a la enajenación, o pueda estar en el acto administrativo de expropiación. Incluso la entidad podría, de acuerdo a la facultad que tiene y a las prerrogativas constitucionales y legales en la etapa administrativa de la expropiación, podría sin lugar a dudas generar un tema entre el avalúo practicado por la entidad y el avalúo practicado o aportado por el ciudadano afectado, de manera que se pueda acercar los valores a este criterio de justicia que preúne la Constitución en su artículo 58. Estos son los reparos principales en sede administrativa por parte de la administración pública en algunas etapas de operación pública de expropiación que hemos podido identificar. Agradezco a todos ustedes por la participación. Los invitamos a que compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas estos contenidos y estamos dispuestos para realizar el acompañamiento profesional que ustedes requieran y estamos atentos a las inquietudes que se hayan generado por la charla. Nuevamente, muchas gracias. Jonathan. Hola Andrés, estaba aquí revisando, hasta el momento no tenemos inquietudes, muy pertinente, muy clara la intervención y bueno, hemos venido trabajando desde la firma Royal y Asociados esta temática. El tema de expropiación es un tema bastante complejo que requiere no solamente de un muy buen asesor jurídico, sino también de un muy buen perito que tenga las categorías necesarias, que tenga claro que realmente se debe realizar un avalúo corporativo para poder llegar a los procesos, bien sea procesos de expropiación administrativa o judicial, y también que nos ha servido para llamar la atención sobre varios procesos de expropiación que se adelantan a nivel país, principalmente en la ciudad de Medellín, donde de tiempo atrás se viene realizando una serie de irregularidades, unas malas prácticas que en últimas llevan al traste con el fin último de la expropiación, que es un interés general, una indemnización previa, justa, las funciones de la indemnización como tal que ha establecido la Corte Constitucional, pero que por ningún lado aparecen esas funciones de indemnización en las indemnizaciones que hacen los entes territoriales. También por ahí hay un tema, Andrés, y es el tema que se ha limitado el pago del lucro cesante a 6 meses, y no sé si de pronto nos puedas ampliar algo sobre si esto aplica o realmente no aplica esa limitación, que en mi criterio rompe el deber de la indemnización, ponerle un límite a los perjuicios del sujeto expropiado. Sí,
Precisamente en la sentencia 750 del 2015, este tema fue estudiado por parte de la Corte Constitucional y fue declarado efectivamente declarado inexequible bajo el entendido de que no le corresponde o no es una función propia del legislador limitar el perjuicio en cuanto, como lo establece la Constitución, la indemnización tiene que ser justa. Y esa justicia implica, como se manifestó anteriormente, un ejercicio de ponderación entre intereses colectivos y privados. Y es la entidad pública encargada de adelantar el proceso de expropiación la que va a determinar, en el caso específico, cuál va a ser la función de la indemnización. Y va a determinar si esos 6 meses deben ser menos en razón al criterio de justicia o deben ser más también en razón del criterio de justicia. Entonces, esta limitación se declaró, este término de 6 meses se declaró inexequible porque, como se manifestó, pues no se apartaba del criterio de justicia y ponía al legislador en una camisa de fuerza a la administración al momento de contemplar la indemnización, y no solamente la administración, sino también del juez que ejerce el control judicial. En razón de esto, pues el perjuicio o lucro cesante se podrá liquidar inferior a 6 meses o se podrá liquidar superior al mismo. ¿Qué corresponde a la parte afectada? Pues corresponde identificar y acreditar el perjuicio a través de la relación personal que se ve afectada con la operación pública. Trátese de un contrato de arrendamiento, trátese de un contrato de usufructo, trátese de un contrato de concesión o de cualquier otro tipo de relación personal que sea afectado con la disposición material del inmueble objeto de la expropiación. Ok, Andrés, tenemos una pregunta de Carlos Delgado. Nos dice que si en la presentación del informe ante el juez faltó una prueba, se puede anexar ante el tribunal. Listo, ya eso es una inquietud con relación ya dentro del proceso judicial. La norma establece en el artículo 399 del Código General del Proceso que corresponde a la parte aportar el informe en el momento de la contestación de la demanda. Con base en esta información, pues, o con base en este informe, le corresponde al operador jurídico, pues, validar ambos informes y tomar una decisión. Digamos que la etapa procesal pertinente para solicitar la prueba, pues ya se agotó en la primera instancia. Y generalmente en segunda instancia no es posible aportar nuevas pruebas, salvo de que se decreten de manera oficiosa por parte del magistrado, del tribunal, o que sean unas pruebas sobrevinientes, es decir, que durante el transcurso del proceso, pues se generó una prueba que es de interés del proceso y que no se tenía al momento de la contestación de la demanda. Solamente en estas dos ocasiones existe como una posibilidad adicional de aportar esa prueba, cuando sea sobreviniente o cuando el juez de manera oficiosa, el magistrado de manera oficiosa o a petición de parte, pues la decrete porque considera que es una prueba necesaria de cara a establecer la verdad procesal y para poder administrar justicia. Bueno, miramos si voy a mirar si de pronto hay más inquietudes. No hay más inquietudes. Entonces, a modo de conclusión, el tema abordado hoy por el día del abogado Andrés Felipe son los principales errores administrativos en el proceso de expropiación administrativa, donde se establece que estos son el establecer obligaciones a cargo del sujeto afectado contempladas en la ley. Otro error es no satisfacer materialmente la etapa de enajenación voluntaria o negociación directa. Un tercer error identificado es no revisar e impugnar los avalúos contratados. Hemos tenido la posibilidad de revisar incluso hallazgos de control fiscal en este tipo de procesos, donde se ve una gran diferencia entre la oferta inicial de la entidad y lo que finalmente termina reconociendo el juez. Reitero, malas prácticas que han venido haciendo carrera en estos procesos de
de expropiación y donde en última instancia el ciudadano, que es el sujeto de expropiación, termina siendo avasallado y rebasado por el poder incesante del Estado y de la administración, y cuando llega muchas veces ante la administración de justicia se encuentra con un juez que no conoce el tema, que se va por la línea más fácil y es de acreditarle y darle presunción de validez al avalúo que acompaña la demanda de la entidad expropiante o la oferta de compra en, en el proceso de expropiación administrativa, también que es un craso error, ya lo hemos señalado, es un error recurrente en la administración de justicia respecto a los procesos de expropiación, acreditarle valor probato, presunción de validez, perdón, al avalúo presentado por la entidad. Eso no tiene ningún sustento jurídico y termina el ciudadano precisamente avasallado, doblegado ante el Estado, cediendo su patrimonio en beneficio de la comunidad, pero en un desequilibrio total y absoluto respecto al impacto que tiene patrimonialmente esa expropiación. Encontrarse unas diferencias razonables, en últimas, un perito puede indicar, tener un factor, un criterio u otro, pero digamos que unas diferencias ya abismales como las que hemos encontrado, donde la entidad expropiante ha propuesto pagar 800 millones de pesos y termina en un proceso judicial reconociendo 35.000 millones de pesos, pues eso no es una diferencia en un criterio de un avalúo, eso es, para mí, es un tema ya hasta premeditado. Otro de los errores que nos señaló Andrés es limitar el precio indemnizatorio al valor comercial del inmueble o comprender exclusivamente los daños tarifados reglados en la resolución 898 del 2014. Ese error también es un error muy común. En última, la indemnización no se debe limitar solamente al valor comercial del inmueble y mucho menos a lo establecido en la resolución 898 y debe comprender todos y cada uno de los perjuicios derivados de la operación pública de expropiación. No es solamente las escrituras, porque ve uno que el pago de las escrituras, el traslado de un lugar a otro, un lucro cesante, de pronto si es un establecimiento de comercio, una actividad económica propiamente dicha, establecido según las utilidades. Aquí hay impactos que, por decir algo, en cuanto cómo pierdo yo el posicionamiento que tengo de mi establecimiento de comercio de más de 20, 30, 40 años en el mismo sector. ¿Cómo hago yo para acreditar ese establecimiento en otro espacio? El tema de no poder operar, o lo que está pasando, por ejemplo, con el proyecto del tranvía de la 80, que todavía no sabemos si es tranvía, metro, en fin, del proyecto de la 80, donde están suponiendo en los procesos de expropiación que con el anuncio del proyecto se aumenta el valor del metro cuadrado. Y uno va a mirar, y pues esa es una suposición, y quieren generalizar, pero quiere también decir que muchos de estos sectores se han visto gravemente afectados, y errores que hemos encontrado es que establecimientos que anterior al proyecto eran establecimientos activos, pues las personas los han venido entregando, los propietarios pues no siguen recibiendo esa renta, en este momento no hay quien los tome en renta, y al momento que van a hacer el avalúo, pues no les reconocen un lucro cesante, que porque ese establecimiento está desocupado, pues, consecuencia obvia del proceso de explotación que está adelantando la EDU. Entonces ahí no le van a reconocer a ese propietario de ese establecimiento de comercio un lucro cesante sobre un establecimiento que venía siendo rentado, pero que no pudo seguir rentando precisamente porque ¿quién se va a trasladar a un sector donde se va a desarrollar un proyecto de esos que no sabemos cuánto tiempo se vaya a demorar? Es decir, son una serie de errores que no tienen ninguna justificación. Un último error que nos señala Andrés es darle validez y valor probatorio exclusivamente al avalúo contratado por la entidad. Y aparte que le dan validez exclusivamente al avalúo contratado por la entidad, no lo revisan y no impugnan los avalúos cuando el sujeto de expropiación ha indicado y ha señalado cuáles son los errores. Entonces,
en la experiencia hemos tenido que van y hacen un avalúo de un inmueble donde queda faltando un piso, 3 habitaciones y falta un baño, o no valoraron el parqueadero, y así no le hacen observación, así se van en el proceso, se mantienen y se ratifican en el valor eh, presentado en la propuesta. En última se va al proceso de expropiación, pero eso en última ya no les corresponde a ellos, eso se demora 4 o 5 años, le corresponde a otra administración, en fin, unas malas prácticas que consideramos no deben de permanecer en el tiempo, y que los jueces tienen que poner control y también ratificar cuál es la función cuál es la función que tiene la indemnización en estos procesos de expropiación. Andrés, yo considero que ha sido muy relevante la intervención del día de hoy, señalar estos 5 errores. Ya hemos señalado errores judiciales. El día de hoy abordamos errores administrativos y esperamos seguir abordando este tema que es de nuestro interés y del interés de la comunidad en general, que conocemos, porque al lado de esos ciudadanos hemos padecido la ineficiencia, los errores, la falta de técnica, la falta de claridad desde la propuesta de evaluación, desde la realización de los avalúos, y posteriormente en sede judicial los errores también terminan avasallando y rebosando la fuerza y el acceso a la administración de justicia y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, que terminan desgastados en procesos. Nosotros llevamos procesos que ya les vamos a celebrar los 8 años desde la intervención del puente de la Madre Laura, donde el ciudadano expectante a que el Estado le reconozca, cuando la Constitución dice que es una indemnización previa y justa, lleva un ciudadano esperando 8 años a que el Estado le reconozca el justo precio del valor de su patrimonio. Increíble. Bueno, tengo acá una pregunta de Carlos. Entonces, ¿cómo sustentar el tiempo real sobre los 6 meses establecidos por ley de infraestructura? Es una pregunta que nos hace Carlos sobre la limitante de los 6 meses, y dice: entonces, ¿cómo sustentar el tiempo real sobre los 6 meses establecidos por la ley de infraestructura? No Listo. sé, Andrés, si puedes aclarar. Sí, lo que pasa es que hay un tema muy particular, y es el siguiente. La Corte en el 2015 se pronunció sobre la inexequibilidad de la exposición que establecía los 6 meses, con relación al lucro cesante. Sin embargo, como la ley de infraestructura ha tenido tantas modificaciones, en la ley 1882 volvió y quedó, o hay otra regulación que no ha sido objeto de esa sentencia de constitucionalidad, que también regula o establece el límite máximo de los 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Como se manifestó anteriormente, pues nosotros estamos en un Estado social de derecho que es constitucional, donde hay una primacía de la Constitución sobre las demás normas, y donde las leyes y los decretos pues se deben de interpretar a la luz de la Constitución. A la par de la Constitución, o paralelo a ella, están las sentencias de constitucionalidad, que son de carácter erga omnes. Esto quiere decir que se deben de aplicar en todos los casos, y las sentencias comprenden 3 elementos o 3 partes en especial. La parte resolutiva, que es la que define la situación interpartes; la parte obiterdicta, que son aquellos asuntos, aquellas disposiciones que se relacionan de paso por la decisión judicial; y la ratio decidendi, que es el afincamiento o la justificación jurídica que hace el juez, o en este caso la Corte Constitucional, para poder adoptar la decisión. En este caso, tratándose de sentencias de constitucionalidad, la ratio decidendi de esa sentencia 750 del 2015, que se aplicó, o en la que se estudió una disposición vigente a ese momento, a partir de la cual se declaró inexequible esa norma, aplica perfectamente a esta nueva disposición de la ley 1882, que no ha sido objeto de estudio, pero que su parametrización y las condiciones fácticas y jurídicas no son ni siquiera similares, sino que son idénticas a lo que ya había estudiado previamente
la Corte Constitucional. Entonces, con base en esa sentencia, con base en la ratio decidente de la sentencia 750 del 2015, se puede atacar o se puede acreditar que efectivamente pueden haber unos perjuicios mayores o superiores a los 6 meses, y obviamente corresponderá a la persona afectada identificar y cuantificar eso. Por decir algo, supongamos de que con la operación pública de expropiación voy a haber afectado y me voy a ver obligado a hacer una terminación anticipada de un contrato de arrendamiento que era de 12 meses y que estaba pendiente por 8 meses para la culminación del precio pactado. En este caso, pues, la indemnización no puede ser de 6 meses, sino tiene que ser de 8, porque obviamente pues, se puede identificar y se puede consolidar y se puede justificar el perjuicio. Pero esa sería como la figura. Andrés, mira, para terminar, que estaba mirando mi celular, me estaban haciendo una pregunta, y es que si el avalúo tiene una vigencia de un año, pero mientras transcurre ese año de vigencia del avalúo, se dan circunstancias que cambian de fondo las variables o los elementos que precisamente se tuvieron en cuenta en el avalúo, es necesario que la entidad expropiante actualice ese avalúo o no. Como por ejemplo, se hizo con fundamento en un plan de ordenamiento territorial o en un EOT, y antes de la notificación de la oferta se cambia el EOT o el plan de ordenamiento territorial, es necesario que la entidad expropiante cambie ese avalúo y actualice ese avalúo con relación a la nueva normativa, pues porque hasta el momento no se había ni siquiera comunicado la oferta de compra, y el sujeto pasivo pues en ese momento pues no conocía cuál era el precio o la oferta que se iba a realizar. Ahora, teniendo en cuenta si ese cambio en el plan de ordenamiento territorial es beneficioso o no es beneficioso para el ciudadano, porque puede ser que sea en beneficio o en detrimento de sus intereses. Ok, en ese caso particular hay algo muy curioso, y es lo siguiente. En el pasado existía una disposición normativa, en este momento no recuerdo bien con claridad la norma, que establecía que los avalúos tenían vigencia de un año, salvo que las condiciones fácticas y jurídicas del inmueble tuvieran un cambio como usted lo está manifestando. Sin embargo, las diferentes reformas, sobre todo en la ley de infraestructura, establecieron que los avalúos tenían una vigencia de un año. Esto ha implicado también otra irregularidad muy común, y es que la entidad, pese a que hay algunos cambios en la situación jurídica y fáctica de los inmuebles, la administración no hace la actualización. Resulta que si bien esta disposición de la ley de infraestructura establece que la vigencia del avalúo es de un año, lo cierto es que esa misma ley de infraestructura establece, tanto la ley de infraestructura como el decreto 1420 establece que el valor comercial debe corresponder a la reglamentación urbanística vigente del inmueble al momento de la oferta de compra, y debe corresponder a la asignación económica del inmueble también al momento de la oferta de compra. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en el 2019 la entidad pública contrató la avalúo, ¿sí? Pero solamente hasta el 2020 la entidad notificó la oferta de compra. Es decir, que al 2020 lo que debe corresponder, o sea, al 2020 es donde se debe tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente y la destinación económica del inmueble. ¿Qué puede pasar? Como el avalúo lo hacen en el 2019 y hay una normativa que dice que tiene vigencia pues de un año, la entidad notifica, pero resulta que al momento de la notificación ya hubo un cambio en la reglamentación urbanística, o ya la destinación económica del inmueble es distinta, por decir algo. Hubo un cambio en el esquema de ordenamiento territorial, en el plan de ordenamiento territorial. Entonces ese avalúo que se practicó, pues ya no va a satisfacer esa prestación legal que existe, que el valor comercial es al momento de la reglamentación urbanística, al momento de la notificación de la oferta de compra. ¿Qué también puede pasar? Y pasa mucho, que al momento de la caracterización de la ficha predial, el inmueble no esté arrendado. Sí, pero al momento de la notificación de la oferta de compra, yo ya tengo un contrato de arrendamiento sobre el local comercial o sobre la vivienda, y perfectamente me lo tienen que tasar, porque es que
como se manifestó ahora, la operación pública tiene tres etapas exclusivamente. La oferta de compra, que es la que da inicio a la operación pública de expropiación. Esa etapa previa de caracterización, de realización de avalúos y demás, es una etapa que para el ciudadano no es vinculante, porque puede pasar algo que también ocurre mucho, y es que en la maduración del proyecto inicialmente se puedan contemplar algunos inmuebles, pero es solamente hasta la oferta de compra donde efectivamente la entidad tiene la certeza de que va a adquirir el inmueble. Es por eso que no se produce una afectación previa o no hay una vinculación previa del ciudadano afectado, hasta tanto no se le notifique la oferta de compra, porque pese a que hagan la caracterización, pese a que se practique el avalúo, es posible que la persona nunca le notifiquen la oferta formal de compra. Entonces, pueden pasar ambas cosas. En este caso, pese a que la ley de infraestructura establece que es un año de vigencia, hay que tener en cuenta que el avalúo debe corresponder a la reglamentación urbanística vigente y a la destinación económica del inmueble al momento de la oferta de compra. Así tenga la vigencia del avalúo, si no satisface estas prestaciones que son de tipo legal y de orden público, la entidad debe realizar un nuevo avalúo para poder atender esas situaciones fácticas. Y adicionando a eso, de alguna manera, de un punto de vista como más desde el tema administrativo, resulta que tanto en la operación pública de expropiación judicial como en la administrativa, la entidad está obligada a expedir un acto administrativo. Y como acto administrativo, pues como se manifestó ahora, la entidad se apoya para emitir esa oferta de compra o el precio indemnizatorio con base en el avalúo presentado. Esto quiere decir que si a mí me notifican un acto administrativo a partir del cual se ordena la expropiación o se determina la misma con un precio, ese precio, a pesar de que tiene una vigencia el avalúo, va a ser un precio que no va a responder a las situaciones fácticas y jurídicas reales del inmueble. En este caso se presenta la figura de la figura conocida, en ese caso específico, del decaimiento del acto administrativo, que es a partir del cual, al momento en que se expide el acto y se notifica el mismo, ya el acto administrativo no corresponde con las situaciones fácticas. En ese orden de ideas, habría lugar a una expedición irregular del acto administrativo por no responder a la realidad del inmueble como tal y a la situación del afectado. Entonces, tanto por tema de expropiación, tanto por las disposiciones de expropiación como las disposiciones propias de la ley 1437, que es el que regula toda la actuación administrativa, la entidad está obligada, si hay un cambio en la reglamentación urbanística o si hay un cambio en la destinación del inmueble, de adecuar ese avalúo al momento de la oferta de compra. Ok. Andrés, muchas gracias. No hay más inquietudes. Esperamos que este webinar, este escenario que hemos estado creando y que queda institucionalizado en Arroyave y Asociados todos los martes a las 5:30 de la tarde, distintas temáticas que son del interés y que son de nuestras áreas de práctica. Vamos a seguir abordando estos temas. Los invitamos pues para que se conecten y compartan con sus colegas. eh, estos webinars que, reitero, se van a realizar, se vienen realizando y se seguirán realizando todos los martes a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen inquietudes sobre el tema, nos pueden escribir. Vamos a estar pendientes de sus observaciones. Los vamos a invitar para que ingresen a nuestro blog. En nuestro blog queda publicada todas las intervenciones que estamos realizando. La intervención del día de hoy quedará publicada en el transcurso de la semana para que sea de consulta pública de ustedes si es de su interés. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes con otro tema. Muchas gracias, que esté muy bien.